Ministra Lenia Batres, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Ernesto, Violeta, aquí a sus órdenes. Saludos a su auditorio. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos y pues vamos a iniciar esta interesante entrevista. Sí, sí, y iniciaría, ministra Lenia Batres, ¿cómo está percibiendo cómo ha sido el proceso de la campaña? ¿Cuáles son las luces y las sombras que le está viendo a este proceso inédito que estamos teniendo en el país, que necesariamente tendrá muchas luces y muchos vacíos o puntos débiles en este proceso electoral? ¿Cuáles serían los que estaría viendo en su caso? Pues yo creo que tiene dos grandes, quizá puntos a los que hay que llamar la atención. No estoy segura si llamarle deficiencias, más bien son, creo que problemas de diseño. Y tiene un origen. El primero es cómo votar por un número tan grande de candidaturas. Yo creo que hay que cuestionar esta parte. En este momento, pues el INE creo que terminó haciendo un trabajo de traducción muy fuerte, eh, y nos facilita la forma de votar a través de los cuadritos con números, pero en su conjunto creo que habría que eh, definir un mecanismo distinto. Yo creo que un formato de circunscripción con candidaturas limitadas podría ser más efectivo. Lo que dice la Constitución es que se debe votar por las personas juzgadoras en el ámbito de su competencia, en el ámbito territorial de su competencia. Lo que quiere decir es que podría haber jueces por distrito, efectivamente. Alguna vez hubo distritos judiciales como tales, ahora se le está denominando así a la división que hizo el INE para efectos electorales, pero actualmente prácticamente no tenemos más que en uno o dos estados circunscripciones denominadas distritos para la competencia judicial. A pesar de que se siguen llamando jueces de distrito, en realidad más de 90% son jueces de circuito, que quiere decir que tienen el mismo ámbito de competencia territorial que los tribunales colegiados de circuito, que en casi todos los estados corresponde al estado completo. En algunos, que son dos o tres estados que comparten el circuito, una parte de un territorio, como es el caso de Veracruz, con otra parte de otro territorio, de otro estado, que es el estado de Tabasco. Ahí hay un distrito compartido, y me parece que hay otro en la comarca lagunera. Son dos o tres casos, pero en casi todo el país, como en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el circuito es la Ciudad de México. Sin embargo, los jueces de distrito que funcionan en la Ciudad de México funcionan en toda la Ciudad de México. Entonces, deberíamos pensar en el futuro en dividir su competencia, que además nos ayudaría también para que la gente identifique qué juez es el que toma resoluciones en donde vivo. Entonces, podrían ser jueces de distrito con una competencia cercana a las alcaldías, y podríamos estar votando por el juez de distrito de allí. Yo creo que eso ayudaría mucho, en lugar de la división que ahora hicieron, en la que están mandando a jueces que tienen competencia en un estado a ir a hacer campaña en otro para dividir la competencia nacional. Bueno, yo creo que ayudaría a reducir el número de candidaturas, pero además a identificar por quién voto, sabiendo que quien juzga en donde vivo es fulanito de tal, en materia penal, en materia civil, tal otra persona, que es el juez, la jueza vigente. Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé si debamos mantener también esta cantidad de candidaturas por poder. Entonces, en el caso de quienes vamos para ministros o ministras, resulta que cada poder
3 propuestas. Al final son menos de las 81 que pudieron haber sido, porque el Poder Judicial no quiso hacer 3 propuestas de cada uno de los espacios a cubrir, pero eso era lo que iba a suceder. De cualquier forma, 64 personas en una boleta, pues son muchas para que el elector, la electora, pues lea todos los nombres y decida en el momento. Por eso es que se terminó autorizando la presentación de acordeones en la propia urna electoral. Creo que todo eso puede facilitar la presentación misma y la identificación de las personas juzgadoras, por un lado. Y por otro lado, pues está el diseño de la campaña, que creo que no nos ayuda porque así como son o somos muchísimos candidatos, pues nos presentamos en las páginas, particularmente en la del INE, ahí están todas las candidaturas. También es complicado que la gente retenga, analice una cantidad tan grande de perfiles. Creo que puede ayudar mucho también que pudiéramos hacer campaña conjuntamente. No planillas de manera precisa, pero sí conjuntamente. Yo creo que nos pudimos haber ayudado mucho los diferentes candidatos y candidatas en el país, que tenemos además afinidades, concepciones similares en materia de justicia, que incluso pudimos haber hecho campaña conjunta, una parte de candidatos en un estado o con otros en otros estados, con unos en unos distritos sobre una materia. Es decir, no pensar ni siquiera en amarrar planillas para evitar que pudieran parecer partidos políticos, pero sí nos limita muchísimo el hacer campaña individual, porque además está totalmente limitada por los recursos que tenemos. Entonces el INE hizo algo muy extraño, que fue definirnos un tope de campaña sin autorizarnos financiamiento ni público ni privado. El tope de campaña tiene que ver con ese financiamiento, es un tope a lo que te pueden cooperar, no es un tope de tus ingresos, porque que esa es la parte que resulta ser muy injusta, porque si nos pone, por ejemplo, a los ministros un tope de campaña de 1.400.000 pesos, a quienes no tenemos esos ingresos, que supongo que somos la mayoría de las y los candidatos, pues en realidad les está generando condiciones de mejor ventaja a quien sí los tiene, y por lo tanto está aceptando las condiciones de inequidad en la contienda, porque no nos pone ese tope. Lo que nos pone es el tope real de nuestros recursos, que ese ya lo tenemos constitucionalmente, pero a quien sí los tiene, pues a ellos son a los que les permite acceder a un gasto de ese tamaño. Ahora, en términos generales, podría no ser un gran gasto si se piensa en campañas nacionales, pero no nos permite hacer campañas nacionales, y no nos lo permite porque no nos permite reunir gente. No, estamos absolutamente a la deriva. Podemos presentarnos en lugares públicos, nos dice el INE, con sonidos caseros, y con sonidos caseros sin posibilidad de gastar no los recursos de nadie, los nuestros, en alquilar una lona o unas sillas o un sonido. Bueno, ya nos impidió hacer concentraciones públicas prácticamente. Entonces, estamos logrando reunir a unos cuantos ciudadanos que nos hacen el favor de acudir a puntos de reunión, pero no estamos pudiendo hacer propiamente mítines o concentraciones como tales, lo cual me parece que es un despropósito tratándose de una campaña electoral. Entonces, por un lado, a quien pudiera tener capacidad de convocatoria, pues nos limita, asumiendo que pudiéramos tenerla, y a quien tiene dinero no lo limita porque le autoriza a gastar mucho más que los demás candidatos. Entonces, este tipo de cosas creo que no resultaron positivas. Luego, la Constitución dice que se utilizará el tiempo oficial para los candidatos, y por supuesto no nos permitieron utilizar
un solo minuto para ese tiempo, ni siquiera con una presentación masiva de los propios candidatos, es decir, no hay una imagen pública en medios de comunicación como radio y televisión de quiénes somos los candidatos. A lo mejor no es necesario si pudiéramos tener otras formas de apoyarnos, pero pues no las tenemos y tampoco se autorizaron. Entonces, esto es en lo que yo llamaría la atención. Yo creo que está bien que no haya financiamiento ni público ni privado, pero creo que pudo haberse autorizado sin ningún problema el que nos pudiéramos apoyar unos a otros candidatos. Eso no genera condiciones de inequidad en tanto que todos podemos hacerlo. Las generaría si se los permitiera a unos sí y a otros no. Entonces, es parte de lo que estaría cuestionando de estas reglas. Ahora, por lo demás, no deja en este momento, creo yo, ya de haber sido un proceso exitoso, porque la gente en su mayoría sabe que va a haber comicios, sabe que van a ser el 1 de junio y sabe de un número grande de candidaturas, que eso podríamos pensarlo como positivo. Muchísimas gracias, gracias por esta primera intervención. Ministra, yo me quisiera ir en este primer momento a su historia, ¿no? ¿Quién es Lenia Batres? Pues cuál ha sido su, por ejemplo, veíamos, ¿no? Veíamos en internet y en redes sociales que usted inicia su carrera política en el PSUM, en el Partido Socialista Unificado de México. ¿Qué nos dice usted de esta historia, de este pues camino y de este recorrido que ya tiene incluso por su familia, con ahora que esté usted pues compitiendo para ser ministra electa, ¿no? ¿Cuál sería la síntesis que nos podría hacer aquí a Rompeviento TV de esta historia? ¿Cómo la define ahora en este proceso electoral? Bueno, yo vengo de la lucha social y efectivamente de la lucha política de izquierda o de la participación y del activismo político de izquierda en momentos además en los que la izquierda no gobernaba, que es una acotación importante, porque finalmente sí nos tocó picar piedra, nos tocaron circunstancias difíciles para la militancia desde la izquierda. Eh, en mi caso, además, pues provengo de una familia efectivamente con una amplia participación de la izquierda. Mis padres, de hecho, se conocen en la militancia política cuando son maestros normalistas que se encuentran en las movilizaciones de finales de los años 50, en las que los profesores estaban reclamando mejores condiciones laborales, prestaciones sociales. Y pues a partir de ahí, pues ellos labran su propia historia de participación política y es en ella en la que crecemos, con unos padres muy afanados en mejorar sus condiciones de vida, estudiando al mismo tiempo siendo activistas sindicales en un principio, políticos después, y nos toca pues participar allí porque convivimos mucho con esa historia. En reuniones, en las concepciones en las que ellos tenían y además que como profesores buscaban inculcarnos. Se da, por supuesto, pues incluso una formación ética que tiene relación con este conjunto de concepciones que en principio pues asume que las personas vulnerables, que las personas más débiles en nuestra sociedad merecen condiciones de vida mejores, que es injusto en sí mismo, que yo creo que en eso reside ser de izquierda, asumir que no es natural la desigualdad social y que la pobreza y que las condiciones de menos oportunidades son injustas en sí mismas. Entonces, asumir eso, pues ayuda a que uno también cumpla un papel social y asuma una posición de uno mismo en la sociedad. Y pues en mi caso, yo estudié Derecho para tratar de ayudar a sectores sociales desprotegidos. Ese es desde un principio una definición de entrada. Yo no aspiro nunca a formar parte de bufetes, mucho menos a tener una vida
muy remunerada, con muchas ganancias de los asuntos que litigue. O sea, no fue esa mi aspiración. Y lo comento porque hay quien me pregunta a veces si tengo realizado mi sueño al estar el día de hoy en la Suprema Corte, y debo confesarlo, nunca fue mi sueño. Nunca pensé que debería estar no solo en la Suprema Corte, sino ni siquiera me asumí en mi carrera jurídica cumpliendo un papel en los espacios jurisdiccionales. Y tiene ello varias razones, entre otros que tampoco asumí nunca que el espacio de la impartición de justicia fuera realmente un espacio de impartición de justicia. Siempre creí que a través del activismo social se podría procurar mayor justicia para nuestra sociedad, y justicia entendiéndola justamente como proveer de condiciones mínimas a la población para salir adelante. Entonces, pues me concentré de ese lado. Al final, pues termino teniendo una muy amplia participación en dos espacios que tampoco pensé en realidad, que es en el gobierno, y he sido funcionaria jurídica, servidora pública en espacios de responsabilidad jurídica, en gobiernos delegacionales en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México mismo y en el gobierno federal. Cumplí, pues en todos ellos ocupé espacios de direcciones generales con responsabilidades bastante amplias, como jurídica de dependencias, y en el último lugar en el que trabajé, pues como responsable consejera adjunta de legislación y estudios normativos, es decir, me correspondía presentar o coordinar la elaboración de proyectos e instrumentos normativos, reglamentos, lineamientos, iniciativas de ley, en este caso del presidente de la República, que fue lo que hice el sexenio pasado. También, y para gran experiencia que además justamente me permitió especializarme en el área de derecho, trabajé en esta área normativa, trabajé 4 legislaturas en el Congreso de la Unión, formulando instrumentos jurídicos, iniciativas de ley. Terminé incluso haciendo una propuesta de manual de técnica legislativa. He trabajado esta parte. Entonces, además de un activismo político, pues trabajé cercanamente en casi 30 años, bueno, más de 30 años, casi los 30 años en la elaboración de instrumentos jurídicos, normativos de diferente tipo, en todos los casos siempre buscando que ayudaran a la gente. Buena parte de estos instrumentos fueron la formulación de reglas de operación de programas sociales. Me especialicé en este tipo de instrumentos, me gustaron mucho, y por supuesto en muchas otras propuestas de regulación de derechos sociales. Además, trabajé en el área de seguridad pública y de justicia. De hecho, estudio una maestría en Derecho Penal por esta razón. Estudio varios diplomados en seguridad pública. Al final termina siendo pues un área de muy difícil ejecución, y me traslado a otra área de conocimiento que esa es en la que me termino especializando en el gobierno de la Ciudad de México muchos años, que es la del urbanismo, el desarrollo urbano, y trabajo, bueno, estudio una maestría en estudios un doctorado, y me especializo en instrumentos de vivienda social a partir del desarrollo urbano, que ese es algo que también me gusta muchísimo porque tiene que ver con la racionalización de los recursos colectivos que tenemos en las ciudades en beneficio de quienes menos recursos o posibilidades tienen de obtener la propiedad de las viviendas. Entonces me especializo en buscar alternativas de construcción de vivienda con los recursos propios de la ciudad, y por lo tanto pues participo en la elaboración de diversos
proyectos, en un proyecto de reconstrucción en el 2017 y en otros proyectos de regularización de vivienda y de construcción misma de vivienda social en el caso de la Ciudad de México. Esas son las áreas de desarrollo profesional y social que he tenido. Al mismo tiempo, pues no dejo efectivamente de participar en partidos políticos. He sido miembro o integrante de diversos partidos políticos de izquierda, y lo hice, incluso pues fui diputada federal en el 97-2000, por cierto que me toca votar en contra del FOBAPROA y tomar también algunas posiciones en aquella legislatura que fue la segunda del gobierno de Ernesto Zedillo, que nos corresponde observar muchísimas ofensivas hacia la economía de la población mexicana y en materia de justicia también, porque fue justamente en esos años cuando Zedillo busca la reforma para destituir a la totalidad de los ministros entonces en funciones, nombrar nuevos que le fueran más afines y que además le ayudaran a sacar adelante la agenda neoliberal tan empeñada que tenía Ernesto Zedillo y que creo que fue el presidente que más iniciativas sacó, a pesar de que quien le da un gran empuje es Salinas. En realidad es Zedillo el que le da estructura al conjunto del programa neoliberal en nuestro país. Y entre otros aprueba diversas reformas en materia de justicia. Es él el que empuja la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el que impulsa, negociando con la oposición, la creación de figuras como la acción de inconstitucionalidad y la figura de la controversia constitucional, dos figuras que convierten a la Suprema Corte en el Tribunal de Constitucionalidad de nuestro país, que prácticamente no había antes de esa legislatura, y que van generando pues o dibujando buena parte de lo que ahora se va a corregir en el Poder Judicial de la Federación, porque finalmente tampoco se vigila en qué va derivando aquella propia reforma de Zedillo en materia de justicia, entre otros temas. Pero sí, efectivamente, pues es parte inherente pues del perfil que el día de hoy, pues a mis 55 años tengo con esta candidatura hacia la Suprema Corte de Justicia. Gracias, ministra Lenia Batres. Ministra, para ir cerrando también la entrevista, le haría dos preguntas. La una es, ¿considera que hay o no hay equidad entre las y los candidatos para ministros, ministras, magistrados, magistradas? Ahorita colocó un poco de elementos ahí, nada más frente a esa pregunta, ¿cómo respondería? Y la otra pregunta, hace un rato dijo, no se nos permite hacer campañas nacionales. No entendí bien ese planteamiento, si pudiera explicarme. Pues hay una equidad relativa, porque en realidad hay una equidad, digamos que para contenernos. Entonces, para que todos estemos en igualdad de circunstancias, no podemos hacer campaña más que alrededor de nuestra propia persona y lo que pueda eso significar, lo cual creo que no es precisamente equitativo. No se nos permite asociarnos entre los y las candidatas, por ejemplo, para, por ejemplo, convocar a eventos conjuntos en los que podamos dar mensajes similares respecto de lo que estamos proponiendo en materia de justicia, que yo no le veo a eso ningún problema de inequidad en tanto que todos pudiéramos hacerlo. Creo que hay una idea incorrecta, además, que es asumir que las concepciones de justicia son personales y que no podemos más que ofrecer lo que nosotros mismos concebimos como justicia, como si no pudiéramos
compartir diferentes concepciones al respecto. Por un lado, ¿a qué me refiero con campañas nacionales? Pues a que pudiéramos justamente trasladarnos más fácilmente por el país. Digo, hacemos algunos esfuerzos muy fuertes. Por ejemplo, pues nos fiscalizan nuestros gastos, que no nos fiscalizan como en las campañas en general. Lo que se fiscaliza son las aportaciones públicas y privadas que se gasten en la campaña y que no haya más que las que se reportan. Bueno, nosotros como no tenemos aportaciones, lo que nos fiscalizan son nuestras cuentas personales y entonces tenemos que informarle al INE qué comemos, cuánto nos gastamos en lo que comemos, si en el Inter vamos y gastamos medicinas, cuánto gastamos en ello para que lo resten de lo que estamos gastando en nuestra campaña. Y se vuelve un poco, incluso creo que hasta cómico, el tener que estar dando cuentas de este tipo de gastos privados o de gastos totalmente personales. Pero bueno, pues si eso es transparencia, adelante. Nada más digo que es sui generis este tipo de fiscalización de lo que no se nos da, o sea, de nuestros propios gastos. Y termina siendo relativo respecto de la igualdad, porque unos van a poder gastar más en tanto tengan más y gastarán menos en tanto tienen menos recursos, lo cual no es precisamente equitativo. Pero eso es parte de lo que se está permitiendo. Y digo que no hay campañas nacionales, pues por esa asociación que pudiéramos hacer respecto de las candidaturas que pudiéramos estar haciendo al mismo tiempo campaña en diferentes estados. Entonces hacemos campaña por los pedacitos conforme nos vamos trasladando personalmente las y los candidatos, así como muestran las fotos. Bueno, pues vamos a un estado y ahí logramos reunir a 100 personas, a 50 personas. Bueno, pues ya tenemos esa posibilidad de eco, pero como somos nosotros solos, a diferencia de los partidos que pueden hacer visitas a través de su militancia, pues nosotros no, termina siendo muy ineficaz que vayamos a tocar puertas, porque lo que alcanzamos a tocar puertas personalmente en una campaña de 60 días, pues es nada, más aún si queremos llegar a una población que tiene un padrón electoral de 100 millones de habitantes. Entonces, no podemos hacer, a eso me refiero, no podemos hacer o pensar una campaña en la que podemos llegar a la población, porque ni siquiera a los 1.400.000, quien los tenga, le va a alcanzar para tener volantes impresos en papel reciclable, que es la única propaganda que podemos tener para un hogar o para cada hogar de nuestro país. O sea, le va a alcanzar para los pedacitos que pueda y que además personalmente pueda difundir en estas pequeñísimas concentraciones que podemos llegar a tener. Muchísimas gracias, ministra. Y ahora sí, para cerrar, pues sabemos que la agenda de usted está ocupada en este marco y en este proceso que estamos viviendo. Ministra, ya nos decía al contarnos parte de su historia, pues cuál es el interés que tiene de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ya de manera electa. Pero, ¿cómo sintetizaría usted, ministra, la propuesta que estaría haciendo la Nación a la Suprema Corte? ¿Cuáles serían estos Porque puntos? la principal. Ay, escuchamos ahí un ruido de repente. Y lo otro, ministra, hay un tema pues que realmente nos mueve a muchas, a muchos, que es el tema de estos sectores que usted decía, pues más desprotegidos y que no han sido, ¿no?, beneficiados por el Poder Judicial, al contrario. Y estoy pensando en las mujeres, en todo el machismo que hay que enfrentar frente al Poder Judicial, en los pueblos indígenas, en las y los campesinos. ¿Esto cómo estaría abordado también desde esta propuesta que usted estaría haciendo, ministra? Pues yo estoy concentrada en 3 puntos para un nuevo poder judicial. Justicia social, que significa justamente que el poder judicial
pueda resolver en favor del ejercicio de derechos sociales. Entre ellos estos justamente que mencionas, los de las mujeres, los de las personas indígenas y otros sectores más desprotegidos como las personas con discapacidad, los adultos mayores, las entre otros grupos sociales, pero que puedan ejercerse, que puedan defenderse y que pueda pronunciarse el Poder Judicial en favor de este ejercicio. Nosotros tenemos una tradición muy liberal de nuestro Poder Judicial, que no me quejo. El problema que tiene es que en el propio diseño del juicio de amparo, que es nuestro máximo juicio de defensa de derechos humanos actualmente, el juicio de amparo fue durante mucho tiempo, hasta 2011, un juicio de garantías individuales. Podían defenderse allí lo que México entendió como garantías individuales, que en realidad eran los derechos individuales, no los derechos sociales. Para la defensa de los derechos sociales se crean las juntas de conciliación y arbitraje en materia laboral, los tribunales agrarios en materia agraria, y ya para los demás derechos sociales que van reconociéndose poco a poco en nuestra Constitución, sobre todo a partir de los años 90, tenemos el derecho a la salud, a la vivienda, a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la cultura, el derecho a la ciencia, el derecho a la alimentación. Estos 7 derechos fueron posteriores al derecho laboral y de seguridad social y al derecho agrario. Estos 7 derechos no se han podido judicializar porque apenas después de 2011 se asume que el Poder Judicial puede defender derechos sociales, pero no tiene técnicas, no tiene instrumentos. Las jurisprudencias, las 258,000 tesis de jurisprudencia que tiene el Poder Judicial no se refieren a cómo ejecutar, cómo interpretar desde los juzgados estos derechos, y entonces hay una desprotección absoluta, y hay jueces que de buena fe quieren a veces resolver algo y resuelven cosas absurdas, como que le dan 15 días a una autoridad municipal para que resuelva el problema del agua de 1 millón de habitantes. O sea, se vuelve ridículo, y por supuesto que eso no sucede. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un conjunto de técnicas, un conjunto de mecanismos que, sin invadir el Poder Judicial a los poderes legislativo o ejecutivo, pues empuje también la ejecutabilidad a través de los juicios de los derechos sociales. Sí, la Constitución dice que hay derecho a la educación pública, gratuita, laica, desde el preescolar hasta la universidad. Pues yo creo que tenemos nosotros, si llegan demandas en las que los jóvenes, como están llegando, están reclamando que no se les cobren diplomados de titulación en la UNAM, por ejemplo, que les cobran 30,000 pesos, pues yo creo que hay que darles la razón, pero no se las estamos dando, y no se las damos porque los jueces siguen creyendo que no es materia del juicio de amparo, aunque sea un derecho humano, y aunque nosotros seamos la autoridad competente para garantizar los derechos humanos. O sea, no está sucediendo. Entonces, ese es un primer punto que yo creo que hay que atender. Por cierto, que algunos de los pequeños avances, si pudiéramos pensar que los hay en materia de criterios jurisprudenciales en favor de derechos sociales, tienen afortunadamente que ver un poquito con las mujeres, que hubo tal presión en los últimos años que se ha empezado a asumir de sentido, digamos, común, o como por lo menos como correctamente, políticamente correcto, que se resuelva en favor de las mujeres, lo cual ha ayudado a un criterio más amplio en materia de interrupción legal del embarazo que ha tenido el Poder Judicial, ha ayudado a impulsar desde el Poder Judicial o a aceptar conceptos nuevos como la violencia vicaria, aún ya hubiera existido desde antes, o se ha permitido el apoyar legislación específica en materia de feminicidios como figura jurídica, entre otras figuras que se han desarrollado, digamos que en los últimos 20 años. Y tenemos en el caso de la seguridad social, por ejemplo, que se ha tenido una regresión inmensa respecto de las pensiones en nuestro país.
desde la creación del sistema de ahorro para el retiro. En ese caso, por lo menos en la interpretación respecto de su aplicación hacia mujeres, el Poder Judicial ha ampliado esta interpretación para favorecer a las concubinas, bueno, a quienes tienen relaciones de concubinato, que los únicos casos que hemos visto son mujeres, para favorecer desde la ley del IMSS, la ley del ISSSTE y la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas, que son interpretaciones muy importantes. Y también ha ampliado la interpretación del derecho de las viudas a la pensión, porque en varias leyes era un derecho muy limitado. Incluso hay leyes que permitían, leyes de seguridad social de nuestro país, que permitían que las viudas recibieran pensiones por un tiempo limitado de 10 años. Bueno, hemos ido ampliando todas estas concepciones para el otorgamiento de una mejor seguridad social hacia las mujeres. Pero son temas, pues, por supuesto, en lo que todavía hay muchísimos pendientes. Por cierto que ayer, ahora que lo recuerdo, es muy importante comentarlo, tomamos una decisión importante porque estamos aprobando la primera acción de inconstitucionalidad, la primera sentencia de acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma que introdujo a nuestra Constitución en noviembre pasado el concepto de igualdad sustantiva. Y tomamos una resolución que a mí me parece muy bonita, porque estamos declarando inconstitucional, en el caso de una ley de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado de Baja California Sur, el establecimiento de una de una licencia de paternidad distinta a la licencia de maternidad. Ese es un precedente importantísimo porque estamos generando el primer criterio que puede estar obligando a que se establezcan licencias iguales. Es decir, si la mujer tiene 3 meses de contacto con su hijo, por lo menos 2 posteriores al parto, que haya el mismo derecho de los padres. Y con eso creo que se puede ayudar muchísimo, pues, a entender que no es una responsabilidad exclusivamente de las madres. Se puede generar también, pues, una mejor convivencia de los padres con los hijos y también, pues, una mejor relación en estos primeros contactos de la vida con los hijos. Me parece a mí que es afortunado. Lo sacamos este criterio casi por consenso. Creo que es positivo. Se discutía o se alegaba si no estamos generándole una merma, en este caso al gobierno del estado de Baja California Sur, porque no va a poder solventar el gasto de 2 licencias simultáneas. Yo creo que no, en tanto que se puede establecer en la propia ley local modalidades alternativas, es decir, que sean iguales las licencias, pero que las puedan compartir padre y madre alternativamente. Entonces, creo que es un buen criterio. Actualmente nuestra ley federal de Ley Federal del Trabajo establece una licencia paterna de 5 días posteriores al parto para el padre. Entonces, creo que es un magnífico precedente de igualdad sustantiva, entre otros temas. Pero se puede hacer muchísimo desde el Poder Judicial en esta materia, creo yo. Y en los otros puntos que estamos proponiendo, otro es acceso a la justicia. Nuestra justicia no puede seguir siendo, o nuestro poder judicial, que es tan caro para la sociedad mexicana, no puede seguir teniendo un servicio totalmente limitado a quien tiene dinero. Quien tiene dinero puede pagar abogados que además atienden sus casos. Quien no lo tiene, pues simplemente no se va a juicio, espera. El día que tiene que forzosamente ir a juicio, vende algo que tenga de su propiedad
o se va a las defensorías de oficio, que están absolutamente abandonadas en nuestro país. Se les paga mal a los abogados de oficio, se les amontona de expedientes y por lo tanto pues no atienden audiencias, no formulan las demandas como deben formularlas o no las contestan de manera dedicada. Y este es un problema porque se asume que no importan y no importan porque a quien atienden pues es a las personas más pobres, pero es justamente donde debería de importar más. Entonces, en general las defensorías de oficio pues no evalúan a su personal y tienen montones de defensores que terminan siendo muy ineficaces a la hora de defender a las personas que deberían hacerlo. En algunos casos incluso hasta los traicionan, si no es que de plano abandonan absolutamente el juicio. Entonces, pues estas son instituciones muy importantes que deben revalorarse, yo proponía pues con el excedente de todo lo que se le paga a los servidores públicos por encima de lo que dice nuestra Constitución. Yo he hecho la cuenta, en el caso del Poder Judicial de la Federación hay 2.377 servidores públicos que cobran más que el límite constitucional, que es la remuneración de la presidenta, y de ese excedente sobran 2.167 millones de pesos, por lo menos. Eso pues debería irse a pagar abogados de oficio de buena calidad, que se les sancione si no hacen bien su trabajo, pero para que se les sancione pues hay que pagarles de manera digna. Entonces, creo que se podría fortalecer mucho esa parte de del otorgamiento de posibilidades para las personas que no tienen dinero para pagar abogados, pues de que se puedan defender en juicio o que puedan presentar las demandas que tienen necesariamente que presentarse para poder resolver problemas que no se pueden resolver en otro lugar más que en juzgados. Entonces, creo que esta parte es importantísima. Además de que se pueden asumir otras obligaciones como dar asesoría jurídica gratuita, muchísimo mayor de la que se da actualmente a través de Internet, en los locales mismos del propio Poder Judicial, etcétera, incluso hasta tomarlo como obligación permanente de servicio social. Eh, Creo que debe multiplicarse. Y finalmente, pues estamos, por supuesto, que muy concentrados o estoy muy preocupada para que el próximo Poder Judicial pues ataque de manera efectiva la corrupción que hay en el Poder Judicial. El tema es muy fuerte porque hay un amplísimo influyentismo que tiene una conexión directa con el altísimo nepotismo que hay en el Poder Judicial. Es una red muy cerrada en la que se ayudan muchos jueces con magistrados y ministros para sacar adelante sus casos como si fueran defensores de partes y no personas juzgadoras, y por lo tanto hay un altísimo tráfico de influencias. Entonces tiene que romperse. Una parte que va a ayudar mucho a ese rompimiento de esas redes, pues va a ser justamente la elección de personas juzgadoras, pero pues otra parte tiene que procesarse adentro, para lo que va a ayudar este nuevo órgano del Tribunal de Disciplina Judicial, pero creo que además pues hay que tomar medidas permanentes en la propia Corte y en la asignación de los juicios, en los juzgados, en los tribunales, para que el mecanismo aleatorio para la asignación de los casos a los distintos jueces, magistrados y ministras, juezas, magistradas, pues sea verdadero, es decir, que no se desvíe y no suceda lo que sucede, que es que se altera permanentemente el turno para entregarle los casos a determinados jueces, determinados magistrados y ministros. En el caso de los ministros, pues ni siquiera se fija el mecanismo aleatorio. Quien ocupa la presidencia de la Corte es quien distribuye los asuntos a su buen parecer, y entonces resulta que de repente hay ministros especializados
en asuntos fiscales y luego hay otros ministros especializados, entre comillas, en cuotas o en debate de cuotas de municipios del país, que no debería suceder porque deberían ser muy mezclados los asuntos entre los diversos ministros. Pero no es así. Esto, por supuesto, cuando uno lo hace notar, se nos mira como si estuviéramos proponiendo cosas del otro mundo, pero son cosas muy elementales para impedir que haya corrupción, el que no se le entregue a una persona determinada un asunto ad hoc. Y por supuesto, pues en esta misma parte del combate a la corrupción, pues está el no apropiarnos de los recursos públicos para asignarnos remuneraciones millonarias. Tenemos un límite constitucional que debemos respetar porque el dinero público es dinero del pueblo mexicano. Entonces, pues vamos a seguir insistiendo hasta que se logre en un 100% que se cumpla el artículo 127 de nuestra Constitución, que dispone ese límite que se determinó no ahorita, sino hace 15 años, de que ninguna persona servidora pública pueda recibir una remuneración mayor que la de la presidenta en este momento de la República. Ministra Lenia Batres, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y pues ánimo fuerte y suerte, ya faltan pocos días ahí de la campaña, ahí los vemos, las vemos a todas y a todos, pues haciendo sus esfuerzos con todas pues las complejidades que tiene un proceso electoral como el que se está viviendo. Pero le agradecemos mucho, ministra Lenia Batres, un abrazo y ahí seguimos al habla. Un abrazo fuerte, Ernesto Violeta, y un abrazo a su auditorio.